Listo. Pues muy buenas tardes, noches a todos, dependiendo de la hora que sea en sus ciudades. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona. Estaba ahorita comentándoles acerca del clima, que hemos tenido muchas lluvias en el país en esta semana. Espero que en sus hogares no esté representando algún problema. Y si sí, espero que sea menos, ¿no? Que ya pase rápido este tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es la orden del día? Primero, además de la bienvenida, les voy a presentar el tema, el objetivo. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante que se llama tolerancia a la frustración. Yo se las platicaré y les compartiré estrategias para afrontarlo en adultos, pero también de repente puedo poner algún ejemplo con niños en el caso de que alguno de ustedes tenga por ahí hijos o niños a su cuidado, porque en niños también es muy interesante saber cómo manejar la tolerancia a la frustración. Y de hecho, aprenderlo de niños nos facilita que de adultos nosotros podamos tener una más alta tolerancia a la frustración. Ok, entonces, bueno, expondré el tema y después abriré el foro para que si alguno tiene alguna duda, gusta escribirla, gusta abrir su micrófono y al final podemos hacer algunas conclusiones. Recuerden que este es un espacio libre, inclusivo, a la diversidad, nos vamos a dirigir con mucho respeto siempre y todas las opiniones están totalmente consideradas aquí. Entonces, el objetivo de estos espacios en esta semana 2, por ejemplo, es compartir un tema que a mi juicio considero que puede apoyarles para seguir avanzando en su módulo 3 en la semana 2 y también tiene que ver con, de repente ustedes me escriben en el mensajero, me mandan un correo, tienen alguna duda y mi única intención es que ustedes puedan obtener información, sentirse acompañados, escucharlo, ¿no? Porque a veces es más cercano escuchar una sesión que tal vez ver pues algún video educativo. Entonces, este es el objetivo de estas sesiones, ¿ok? Entonces, bueno, voy a compartir una pequeña presentación. Recuerden que esta presentación, listo, esta presentación a mí me permite tener una guía, pero en realidad la información es muy bueno simplemente si ustedes pueden escucharla, ¿ok? Entonces, bueno, decidí titular esta sesión como Estrategias para mejorar mi tolerancia a la frustración. Yo les diría que este tema está en el top, yo creo que de los 3 o 5 temas más solicitados siempre en el área de la psicología y llega a ser muy solicitado porque en realidad tiene que ver mucho con las personalidades. Ahí se tocarán muchos temas y me gustaría, si tienen alguna duda que yo estoy obviando, por favor tomen el micrófono, me escriban, porque cuando hablamos de tolerancia a la frustración, estamos hablando de emociones, estamos hablando de personalidad, estamos hablando de un comportamiento asertivo. No sé si de repente les ha pasado que han conocido una persona o ustedes han sido esa persona, también se vale a veces reconocerlo, que dicen, yo soy muy directo, yo soy muy directa, yo digo las cosas como son y no me importa quién se pueda sentir ofendido, ¿no? Entonces, a veces esto llega a confundirse con tolerancia a la frustración, ¿no? Como el ser muy directo, ser incluso un poco agresivo en las palabras. Y he escuchado muchas personas que dicen, es que yo tengo buena tolerancia a la frustración y por eso yo hablo de esta manera, ¿no? Se los dice a una profesional de la salud mental, el hecho de expresar nuestras opiniones sin temor a saber a quién le afectan, siendo muy reactivos, eso no es tener una buena tolerancia a la frustración, ese es tener un modo reactivo, ¿no? Como que ser, algunos le llaman franqueza, pero es ser como muy agresivo en mis respuestas, ¿no? Yo les voy a decir específicamente a qué nos referimos con tolerancia a la frustración, por hablar las cosas directo, ofender a los demás, decir que a mí algo no me afecta, eso en realidad no es una buena tolerancia a la frustración. Por eso les digo que es un término que llega a confundirse. Entonces, bueno, aprovecho esta diapositiva para presentarme. Saben que tengo amplia experiencia en el área de la psicología, particularmente yo me
especializado mucho en la atención en crisis, en situaciones a veces de moderadas o severas que tengan que ver con el estado emocional, que tengan que ver con cuestiones también de otra área, el área de la docencia, de la investigación. A mí me gusta mucho trabajar todo lo que tiene que ver con emociones, cómo manejarlas, y conozco una infinidad de técnicas que trato de dividirlas por temas para compartírselas cada una de ellas y que yo sepa que también les van a ayudar en su vida diaria. Son técnicas que veo que sean útiles y que sean también viables al momento, a la edad y al momento que estamos. Tienen que ver con la época también, el momento en el que se atraviesa, se comparten las técnicas, ¿ok? Entonces, pues bueno, ese es un poco acerca em, de mi experiencia profesional, y decidí que la sesión se tratase de este tema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tal vez les ha pasado, sigo en la diapositiva 1, les ha ocurrido que las cosas no nos salen, las cosas no ocurren como nosotros queremos, y entonces empezamos a tener sentimientos de coraje hacia nosotros o hacia los demás. Alguno de ustedes en este momento seguramente pensará, bueno, pero es que si uno previene las cosas, si uno las hace bien, pues tenemos un buen resultado. Pero aquí es cuando les diré algo muy importante. En matemáticas, por ejemplo, sabemos que 1 más 1 es 2. En las ciencias naturales, por eso se les llama ciencias exactas. En la ingeniería, en la física, en la historia, hay hechos. Y tal como nosotros contemos algo, ocurre. Tal como nosotros calculemos algo, ocurre. Pero la única área de la vida donde las cosas no resultan a veces como las planeamos es en el área de la mente, en el área de las emociones, en pocas palabras, en el área de la psicología. Aquí no hay modelos, aquí no hay recetas, aquí a veces hacemos las cosas de una manera y nos salen, las hacemos de la misma manera y no nos salen. Entonces, el área de la psicología es el área más variable que existe, porque nosotros podemos implementar un hábito, un comportamiento, y al otro momento nos ocurre pues un suceso desagradable y todo se viene abajo. Entonces, esto se los digo con la intención de que ustedes sepan que a veces incluso previniendo muchas cosas, no, algo no nos va a salir, ¿no? Entonces, eso debemos de tenerlo en mente antes de que platiquemos de este tema. Por más que nosotros seamos expertos o especialistas planeando, planificando cada minuto del día, hay variables que no vamos a considerar, ¿no? Y esto sí se puede contabilizar. El área de las matemáticas ha apoyado mucho al área de la psicología diciéndonos, no se puede meter números a las emociones, ¿no? Por más que se quiera hacer una predicción, es casi imposible, ¿no? Y ustedes lo pueden vivir o experimentar en su vida cotidiana. Ustedes planean un día, cómo va a ser su semana, y de repente ocurre un hecho inesperado que les mueve dramáticamente todo, les da una vuelta de 180 grados. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando platicamos de tolerancia a la frustración. Ok, ahora sí, ya en la diapositiva 2 les puse compartir estrategias para mejorar, me parece que se movió, no, mi tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ahorita que lo platiquemos ya cómo practicarlo. ¿Ok? Ok. Esta es una definición que tengo acerca de la tolerancia a la frustración, y es la capacidad que tiene una persona para manejar y aceptar situaciones difíciles, retos o desafíos sin que esto afecte negativamente su estado emocional o su capacidad para seguir adelante. Ok, esta definición es muy amplia. Recuerden que a mí me gustan más las definiciones cortas porque llegan a ser más como digeribles para nuestra mente. Entonces, ¿yo cómo diría en pocas palabras qué es la tolerancia a la frustración? Aceptar situaciones, ¿no? Entonces, aceptar situaciones es de las cuestiones más complicadas, porque bueno, yo les preguntaría a ustedes, si ustedes tienen una buena calificación en su módulo, es sencillo de aceptar en el sentido que decimos, ok, está bien, me lo merezco. No se necesita tanto recurso mental para ese proceso de aceptación. Pero cuando el proceso de aceptación, por ejemplo, es algo más drástico, no lo sé, algo lamentable como el fallecimiento de un familiar,
Entonces ahí aceptar situaciones se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, aceptar situaciones implica todo, implica desde aceptar una cuestión positiva hasta una cuestión adversa, y ahí es cuando empieza a volverse muy complejo este término, ¿no? Entonces, tolerancia a la frustración, en pocas palabras, aceptar situaciones, sea cual sea la situación. Les digo, tenemos de todo tipo, ¿no? No sé si les ayude que yo de repente les pongo ejemplos. No son ejemplos personales, la mayoría son ejemplos externos, pero que yo he visto en personas desde niños, adolescentes y adultos, y que a veces permiten entender el fenómeno psicológico, ¿no? Entonces, ok, esto, esto es, esto es el concepto más simple. Nos vamos a ir complejizando ahorita que hablemos de tolerancia a la frustración. Muy bien. En esta imagen dice muchísimo, y más la imagen que está del lado izquierdo, ¿no? Expectativa, realidad. Y de hecho hay muchas imágenes en redes sociales. Es una frase muy dicha esto que ustedes ven aquí, ¿no? Expectativa, realidad, sobre todo cuando no sé si les ha tocado ver cosas muy chuscas desde, no sé, mandé a hacer un pastel y mi expectativa era que quedara de esta manera y la realidad es que me lo mandaron de la otra. Eso puede ser algo muy chusco, pero ahora yo les preguntaría, por ejemplo, en la cuestión de elección de pareja, ¿no? También se tiene una expectativa de cómo va a ser una persona y después resulta que esa persona, la realidad es completamente distinta. Y no se diga en temas del amor, ¿no? Llega a ser un poco más complejo. ¿Expectativa qué es? Expectativa es una ilusión que yo tengo de cómo va a ser algo. Todos, absolutamente todos, nos ilusionamos. Nos ilusionamos con un lugar, con una persona, con un sueño, ¿no? Trazamos en nuestra mente la idea de cómo va a ser eso. Y generar expectativas es un proceso cerebral muy bueno, porque este proceso nos diferencia de los animales domésticos, perro y gato, por ejemplo. Los mamíferos no tienen ilusiones en el sentido cerebralmente hablando, no las conceptualizan como qué voy a hacer en una semana o cómo va a ser mi dueño. Tienen ideas y emociones muy fuertes, pero este proceso de generar expectativas nos distingue de la especie animal. Es un proceso pues muy bonito de generar una ilusión de cómo puede ser algo. El punto es que en la mayoría de las ocasiones nuestra expectativa llega a ser más alta que la realidad. ¿Por qué? Se preguntarán, eh, eh, ¿esto está mal? ¿Esto está bien? En realidad no está mal ni bien. El cerebro nos exige la oportunidad de generar expectativas más altas de la realidad por una sencilla razón, porque en la medida en la que nosotros podamos ir ilusionándonos, subimos nuestros estándares de carácter, de personalidad, de sueños. Si nuestras expectativas fuesen más pequeñas que la realidad, entonces lo que ocurre es que el cerebro diría, bueno, entonces no importa la idea que yo piense, la realidad siempre va a ser diferente. No, el cerebro le gusta ilusionarnos, le gusta que pensemos en escenarios que podrían ser reales. Es su función. El cerebro en sí se ilusiona. Nosotros somos seres humanos que nos ilusionamos, nos apasionamos, nos gusta soñar. Y no es malo soñar. Ahora les voy a mostrar otro extremo. Hay personas que dicen, no, yo no quiero generar expectativas, lo que venga lo aceptaré, pero de alguna manera no pone en su cerebro a trabajar con un sueño. Es muy bonito ilusionarse, es muy bonito tener una ambición, un deseo. El punto aquí es cuando viene la realidad. La realidad, les puedo decir que en la gran mayoría de los eventos tal vez que ustedes han vivido, la gran mayoría, no todos, ¿no? Nuestra realidad a veces es un poquitito más baja que nuestra expectativa. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a manejar o aplicar la tolerancia a la frustración. Muchas personas eligen quedarse con su expectativa y decir, no, 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 yo no acepto la realidad. Mi expectativa es que tu pareja tenías que ser de esta manera, porque yo pensé que ibas a hacer, porque tú me dijiste. Entonces, aunque aquí en este ejemplo yo lo haga parecer como un poco sencillo por los fines ilustrativos,
quiero que sepan que no. Aceptar la diferencia que existe entre una idea de expectativa y una de realidad es el proceso psicológico de los más complejos que existen, porque les decía que no se puede ni modelar matemática ni tecnológicamente. Es más, así se los voy a decir sin temor a equivocarme. Ahorita que está muy de moda toda la cuestión de ChatGPT, ¿no? Y todas estas tecnologías que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar, con que tú le pides a un chat que te diga y te haga y una tarea ok, el ChatGPT va a hacer tal vez todo lo que ustedes les pidan, pero hay una tarea que no va a hacer el ChatGPT y es mm, ayudar a superar una expectativa de una realidad. Les va a dar recomendaciones de respiración, les va a decir que analicen, pero rara vez les va a decir cómo hacer este proceso mental. Y ha sido el eslabón que ha impedido que haya una adecuada conexión entre la tecnología y el cerebro humano. Ustedes saben que se han desarrollado muchos robots, aparentemente con pensamiento. Hace algunos años, fíjense que me invitaron a trabajar en de esto ya tiene mucho, yo creo que que será como en el 2012 por ahí. Estaban desarrollando en la Facultad de Psicología de la UNAM un software que se llamaba, no sé si salió la versión beta o piloto, pero se llamaba Samara. Ese software tenía la intención de ayudar a personas con depresión, ¿no? Entonces era como los inicios, hagan de cuenta, de ChatGPT. Entonces tú escribías y Samara te tenía que contestar, si me siento triste, te dice que sé, pero ¿qué creen? Hubo algo que hizo quebrar a Samara. Cuando había personas que le hacían preguntas existenciales o preguntas, por ejemplo, de ideación suicida, ¿no? De la vida no la entiendo, no vale nada, no estoy conforme. Y Samara se choqueaba y decía qué hacer y entonces no había un buen resultado. ¿Por qué este proyecto no tuvo un avance importante? Porque en realidad era muy difícil apoyar el pensamiento humano con una persona que estaba deprimida, ¿no? Las personas que están deprimidas tienen un sinfín de ideas que a veces no podemos entender o explicar, o como cuál es mi papel en esta tierra, ¿no? ¿Cuál es mi papel en esta vida? Y es cuando Samara dijo, yo no sé qué hacer. Y lo mismo les pasará si tienen, no sé, Alex en su vida, hagan ese experimento, háganle preguntas existenciales, emocionales, y es muy difícil, o te da un número de contacto para librarse de todo, pero es muy difícil que una tecnología apoye una cuestión emocional porque es muy complicado. Esto tiene que hacerse artesanalmente con apoyo de un psicólogo directamente en mi vida que me ayude. Es muy difícil hacerlo con una tecnología, ¿no? Se los digo, en esa ocasión se trabajó en el proyecto, yo creo que unos 2 años, y estoy hablando de más de, pues no sé, éramos dos grupos, yo creo que más de 100 personas y no hubo una forma de encontrar cómo podía una tecnología apoyar una cuestión emocional. Sí te pueden dar un directorio, sí te pueden compartir una estrategia, sí te pueden dar el contacto de alguna institución, pero más de ahí no es posible. No es posible que te ayuden a entender las emociones. Por eso les digo, es un proceso tan complejo que incluso las mejores tecnologías hoy en día es muy complicado que puedan apoyarlo, ¿no? Por eso puse esta imagen de duda, porque se dice fácil, ¿no? Alguien que diga, no, sí, yo soy muy bueno cuando tengo que valorar entre mi expectativa y mi realidad. No se diga en temas del amor, ¿no? Es todavía más complicado, muy complicado. No esta idea, ¿no? Por ejemplo, para los que sean casados de aquí, digan, es que yo me casé o me junté o estoy con una pareja con una expectativa y luego la realidad fue no solo baja, fue muy baja, ¿no? Entonces, aceptar ese proceso de realidad me está costando trabajo. De hecho, por eso, algunos psicólogos recomendamos cuando algunas personas atraviesan por un tema de este tipo, como que les cuesta trabajo aceptar esta realidad, pues recibir apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque un profesional de la salud en ocasiones nos ayudará a poder aceptar esta realidad, pero pues no de una manera simple, ya con todo un proceso complejo. Aprovecho esta diapositiva para si ustedes en algún momento están sintieron que por ahí han experimentado alguna situación que les está costando mucho trabajo
lidiar con la aceptación de algún evento, ¿no? Contáctenme, tengo un amplio director. Si están mis posibilidades, con todo gusto, les ayudo a manejar la situación, pero si se trata de una cuestión ya de índole un poco mayor, tenemos contacto con instituciones de apoyo emocional muy importantes en todo el país. Y son instituciones obviamente remotas, ¿no? Donde ustedes pueden llamar, todo es gratuito, ¿no? Llaman, les ofrecen una, dos, tres, hay instituciones de hasta 5 sesiones de apoyo emocional. Entonces, pero quiero que pongan su mente en este origen. A veces muchos de esos problemas provienen de aquí, de mi expectativa y cómo aceptar mi realidad. Mucho de ello depende de ahí, ¿no? Entonces, si en algún momento se han sentido así, libérense porque yo muchas veces, todos nos hemos sentido de esta manera, que nos cuesta mucho trabajo lidiar con la realidad, ¿no? Porque la realidad puede ser muy pesada, muy abrupta. Entonces, si en algún momento se han sentido así, con toda confianza, es más, si es algo muy íntimo, muy privado, ni siquiera tienen que decirme de qué se trata, solamente, tutora, necesito que por ahí nos comparta, ¿no? Y yo busco, lo que sí necesito saber solo es a veces, pues su género, o sea, que no sea anónimo, y más o menos la edad, porque las instituciones dan apoyo dependiendo de los grupos de edad, es lo único que yo necesito saber y se les proporcionará el apoyo, ¿no? Este es, les digo, un proceso muy complejo, aceptar a veces estos eventos de cómo nos los imaginamos y cómo llegaron a ser en la vida real. Entonces, bueno, todo parte desde ahí. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Yo les dije que es aceptar las cosas, aceptar lo que pasa, aceptar las situaciones. ¿Y de dónde viene esta aceptación? De que siempre todo se desprende de una expectativa. Hace muchos años una alumna recuerdo que me preguntaba que por qué le dolía tanto, ¿no? Terminar una relación sentimental. Y después de transcurrido cierto tiempo nos dimos cuenta que lo que más le dolía no era que hubiese terminado la relación. Lo que más le dolía era que tenía un cúmulo enorme de expectativas que no sabía dónde colocar, ¿no? Había hecho tantas asociaciones con esta persona, con colores, con momentos, con lugares, con personas, con olores, con comida. Había hecho un sinfín de asociaciones y de sueños, ¿no? Contamos en ese momento las expectativas y por un año o dos, no sé, que habían estado juntos, eran más de 100 expectativas, ¿no? Entonces aquí la pregunta era, ¿dónde coloco esas expectativas? No se pueden, ¿están de acuerdo que no se pueden extinguir? Eso es una mentira. Tenemos que ponerlas en un lugar y ese lugar tiene que ser saludable, porque si es un lugar que nos daña, he ahí que comienzan los problemas. Entonces, yo les podría decir sin temor a equivocarme que muchas veces lo que nos duele de un evento son las expectativas. También, por ejemplo, cuando muere un familiar que desafortunadamente fallece y más de una cuestión inesperada, nos duele, por supuesto, la partida, pero lo que más nos duele es que ya no vamos a vivir con esa persona un momento, que ya no va a estar en un momento importante de nuestra vida, que ya no vamos a poder seguir compartiendo. Eso se le llama expectativas. Lo que a veces más nos duele de la vida son las expectativas, ¿no? Por ahí hay muchos autores que han escrito obras literarias importantes de qué pasaría en un mundo donde no existieran las expectativas. No seríamos humanos. Entonces, es triste y cruel de decirlo tal vez, pero las expectativas nos vuelven humanos, pero a la vez nos dan mucho dolor. Eso es un poco complicado, ¿no? A veces de entender. Entonces, bueno, todo parte de aquí, todo parte de mi expectativa. Ahora vámonos a un ejemplo más educativo, ¿no? Cuando ustedes ingresaron a prepa en línea, generaron una serie de expectativas, por supuesto que su esfuerzo, su constancia seguramente los llevará ahí, pero a veces van a ocurrir cosas que no están en nuestras manos. Desde un fallo técnico, desde una cuestión económica que a veces influye, ¿no? Me extendieron la jornada de trabajo, ya no puedo. Entonces, siempre hay que estar preparados para de saber o comprender que mi expectativa es muy bonita y muy buena y es fantástica, pero a veces la realidad
llega a ser completamente distinta y vivir ese proceso de aceptación puede ser complicado. En muchas ocasiones no. También voy a hablar de otros casos donde mi expectativa es muy parecida a la realidad, ¿no? Los que tienen hijos aquí, otro ejemplo complicado. Mi expectativa es, hace tiempo tuve un taller para padres, eran unos 50 y les hice una pregunta. Les dije, ¿cuál es el mayor deseo que tienen con sus hijos? El 90% de los padres me contestó, eran padres de hijos adolescentes. Me contestó, que mi hijo sea independiente y sea feliz. Esa es su expectativa, ¿no? Es una muy buena expectativa. Si alguien aquí la comparte, ¿no? Me parece una excelente expectativa. Pero muchos decían, ¿y qué ocurre si no es así, no? Si trunca sus estudios, si no se vuelve independiente, si no es feliz. ¿Qué pasa para aceptar esa realidad? Entonces, ese también es algo, pero que tiene que ver con, pues, con seres que ustedes procrearon y que estuvieron a su cuidado. Entonces, es todavía más complicado cuando se trata de otras personas, ¿no? Entonces, ya les puse muchos ejemplos para ver que esta situación está más presente de lo que tal vez habían considerado. Está presente en todo momento, ¿no? Esta idea, tan solo una expectativa simple, a ver, una sencilla hoy. ¿Qué voy a cenar? ¿No? Y entonces dicen algunos, pues no sé, me voy a hacer una quesadilla, un sándwichito. Y entonces está lloviendo y dicen, y no tengo ni tortillas ni pan. ¿No? Entonces, desde ahí es mi expectativa, era voy a cenar esto y ahora pues a ver, tengo que ver cómo me las ingenio y qué otra cosa hago. Entonces, esta fórmula de expectativa y realidad está presente desde situaciones enormes y complicadas como las que les dije de un lamentable fallecimiento, hasta una cuestión pues más sencilla, ¿no? Como de qué voy a cenar o ahorita que está lloviendo, voy a tomar el camino de siempre para ir al trabajo, expectativa, realidad. Están cerradas todas las vías. Para los que están aquí en Ciudad de México saben que eso ocurre, no sé si sea en otros estados, pero aquí se cierra una vialidad, se colapsa la siguiente y ya no hay forma de salir, ¿no? Y se vuelve muy complicado. Entonces, esa es otra idea, ¿no? Expectativa iba a llegar temprano a mi casa, realidad, y surge un tormentón horrible y no puedo llegar a mi casa, ¿no? Entonces, mi intención con esta diapositiva es que ustedes sepan que esto es más común de lo que creemos. Y a veces el dolor emocional o socioemocional que llegamos a sentir proviene de aquí. La magnitud de mi dolor es proporcional a la magnitud de mi expectativa, ¿no? Entonces, ¿eso se puede trabajar para buena noticia? Sí, por supuesto, se puede trabajar. Entonces, ok, ya que todos nos centramos aquí, que esta fórmula, voy a llamarle, nos genera a veces mucho dolor, ahora sí vamos a ir a una cuestión más técnica y más práctica. Ahora, esa es una definición. Ahora, yo les había platicado que en psicología tenemos una asociación, de hecho, se llama APA, ¿no? American Psychological Association, APA. ¿Por qué ustedes la han escuchado? Porque justamente su manual que utilizan para las citas y referencias de uso responsable de la información, justo se basa en la APA. APA es una institución, es un monstruo enorme en Estados Unidos que rige los temas psicológicos y además la escritura académica y científica. Entonces, si algo viene de APA, sepan ustedes que es información fiable. Voy a moverme para que lo puedan ver. Ok. ¿Qué nos dice la APA acerca de la tolerancia a la frustración? Las personas que se enojan con facilidad, por lo general, tienen lo que los psicólogos denominan baja tolerancia a la frustración, que significa que estas personas sienten que no deberían estar sujetos a la frustración, irritación o a los inconvenientes. No pueden tomar las cosas con calma y se enfurecen, sobre todo si la situación parece de alguna manera injusta. Por ejemplo, cuando se les corrige por un error de poca importancia. Ok, esta definición yo sé que es extensa, les digo, no me gustan tanto las definiciones extensas, pero voy a rescatar lo último. Dice, por ejemplo, cuando se les corrige por un error de poca importancia. No sé a ustedes si les ha tocado ver, pero yo he visto crisis de ansiedad por situaciones un poco, pues muy leves o simples, ¿no? Desde, les digo una cuestión, no lo sé, de, no transmitieron mi programa favorito, tal vez a ustedes les parezca exagerado,
pero hay personas que con un enojo de ese tipo pueden tirar una televisión, no pueden romper algo, ¿no? Porque no salió el programa que yo quería. Yo les estoy hablando de temas muy extremos porque les digo que mi formación me ha llevado a temas muy extremos, ¿no? Bueno, a personas con situaciones muy extremas. Pero eso puede ser un claro ejemplo de, a veces la magnitud de mi respuesta depende de la situación. Por ejemplo, lo que les dije ahorita de qué voy a cenar, pues no tendría que generar un enojo, solo diría como, oye, híjole, pues se me antojó mucho, pero ya ni modo, me lo comeré mañana, ¿no? Que compre. Esa es una respuesta natural, pero a veces hay respuestas muy, no le llamaré exageradas porque en realidad la persona lo siente. Hay respuestas superiores a la situación. Es ahí cuando a veces vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, la magnitud de mi respuesta debe ser acorde a la situación que ocurrió. Por supuesto que si estoy hablando de un duelo, amerita llanto o grito, eso es completamente natural, ¿no? Pero bueno, por aquí la APA nos dice, entonces eso, estas personas que por lo general se enojan con facilidad o que llegan a tener ataques de ira, ¿no? A mí me ha tocado manejar muchísimos ataques de ira de niños principalmente y de adolescentes ante situaciones como, no sé, una vez me tocó con un adolescente de que le pidieron que se cortara el cabello porque en la escuela no le permitían que lo llevara largo y tuvo un ataque de ira tremendo que llegó casi hasta el suicidio. Entonces, pues le fue imposible manejar esta situación porque entiendo yo lo importante que podía ser su cabello, su identidad, su personalidad, su gusto, ¿no? El cabello es el cuerpo, pero aquí estábamos ceñidos a una cuestión, pues sí, ¿no? Escolar meramente, ¿no? No era una cuestión, pues que estuviera violentándolo, ¿no? Entonces, su respuesta fue esa, ¿no? Como quererse, pues sí, ya no estar en este mundo por esa situación. Entonces, es ahí a veces cuando nosotros le llamamos que son personas con muy baja tolerancia a la frustración, que en una situación de este tipo explotan tremendamente, de verdad, ¿no? Entonces, yo les pongo ejemplos de toda magnitud para que ustedes vayan viendo, identificándose, pensando, ¿no? Tal vez son ejemplos ajenos a sus situaciones, pero sepan, es importante que lo sepan, ¿no? Cómo existe esta situación. Eso nos dice la app por una parte. Ok, ahora sí. Vamos a ver qué implica tener, yo ya les dije ejemplos de cómo no es tener tolerancia a la frustración. Ahora sí, vamos a entrar, yo les mostraré 5 puntos específicos y de hecho los puse con colorcitos a propósito que estamos en el mes de la diversidad, ¿no? Justamente también la diversidad, toda la comunidad LGTBIQ más tiene que ver con justo tolerancia a la frustración, ¿no? Porque a veces hay temas que como son ajenos a mí, digo, no me gusta, no lo quiero, lo prohíbo, no lo quiero ver, ¿no? Entonces a veces hay que tener un poco de tolerancia a la frustración, e incluso situaciones que son ajenas a mí, que no tienen que ver con mis expectativas, ¿no? El respeto a la diversidad, el respeto a a los grupos de todo tipo, ¿no? Yo les voy a decir entonces, ya muy resumido en 5 puntos, ¿qué implica tener tolerancia a la frustración? Ok. El punto 1 es afrontar situaciones adversas, no derrumbarse ante obstáculos y contratiempos. Ok. Quizá ustedes piensen, bueno, es normal derrumbarse y yo como su tutora les digo, por supuesto, es normal derrumbarse. Lo que a veces llega a ser atípico es que ese derrumbe ante una situación me lleve demasiado tiempo, incluso que llegue yo a perder el trabajo, que llegue a dejar de comer, que llegue a dejar de dormir, pierda amistades, que afecte la relación con los hijos, quien tenga hijos o con sus padres. Eso ya es un indicador de que algo está funcionando mal. Entonces, la tolerancia a la frustración implica, pues, poder afrontar situaciones adversas. Aquí hablaré de un término muy lindo que tenemos en psicología, que es la resiliencia. Ustedes seguramente lo han escuchado porque en la pandemia se puso mucho de moda. La resiliencia también es conocida como tolerancia a la frustración. La resiliencia es un término que surgió más o menos en los 90
Y de hecho es una palabra que los psicólogos nos robamos de la física. Esta palabra se utiliza en física porque la resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos para adaptarse al clima. Por ejemplo, la madera. Ustedes saben que la madera con el frío o el calor se ensancha y cambia de tamaño. Los puentes. Cuando se construye un puente, cuando pasen por un puente, vean que siempre en los barandales gruesos de los puentes hay un espacio. Ese espacio es porque el metal con el calor se ensancha. Entonces, si no existiera ese espacio, se ensancha unos milímetros, pues entonces el puente colapsaría. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos para adaptarse a su entorno. Pasa con la madera y con el metal y con otros materiales seguramente que yo desconozco. Ok, esa palabra nos la robamos en los 90 los psicólogos y dijimos, bueno, pero también aplica para personas. Es la capacidad que tienen las personas para adaptarse a las circunstancias de su entorno y funciona idéntico. Entonces, este primer punto yo lo resumiría con una palabra, con resiliencia. Ahora ustedes se preguntarán, oye, Juli, ¿por qué hay personas que tienen más resiliencia, menos resiliencia? Unos aguantan, otros no. He ahí el dilema. Al día de hoy, científicamente no se ha encontrado cuál es la razón o la justificación para personas que tienen alta resiliencia y otros tienen baja resiliencia. Hace algunos años aquí en la Ciudad de México ya no se organiza, pero se organizaba un congreso mundial de resiliencia. Entonces era muy padre porque venían personas, pues sobrevivientes de guerra, sobrevivientes de enfermedades infecciosas, cáncer, personas sin miembros del cuerpo y daban conferencias ellos, ¿no? Y la intención era que las personas comunes como nosotros les hacíamos preguntas de, oye, ¿cómo le haces, no? Para la cuestión social, ¿cómo le haces para tu vida diaria? Y esas personas compartían tips, vamos a llamarle tips o estrategias de resiliencia. Entonces era muy interesante, ¿no? A mí me tocó escuchar a personas, pues por ejemplo, sin miembros, sin manos, sin piernas, que llevaban una vida más normal que la de ustedes y yo, que eran súper funcionales, se las habían ingeniado de todos y la gran mayoría provenían de familias con escasos recursos. Entonces, eso es por eso lo que les comento. Cómo tener más o menos resiliencia? No se sabe al día de hoy. No hay no hay un medicamento que te dé resiliencia, no está ubicado en una parte del cerebro, es algo que tiene la condición humana que no hemos podido explicar, ¿no? Por eso les dije, es algo muy lindo, muy abstracto, pero que se ve. Entonces, este primer punto tiene que ver con resiliencia, con afrontar situaciones adversas. Afrontar situaciones adversas no significa no sentir. Por supuesto que el dolor se siente, claro, duele, ¿no? El dolor está aquí, a veces lo sentimos, ¿no? Pero ese punto se los quería comentar de esa manera. El segundo punto, tener tolerancia a la frustración implica regular mis emociones, controlar las reacciones emocionales, tanto positivas como negativas, ante situaciones frustrantes. Yo les decía, ¿qué es regular una emoción? Imagínense como la llave, ¿no? Cuando están abriendo el agua y sale mucho, ¿qué le hacen? Le bajan un poquito, ¿no? Para no mojarse. Y si está cayendo poquito y quieren mucho, pues le suben un poco más. Ese acto que ustedes tienen de regular la llave es lo mismo que ocurre con las emociones. Si yo estoy trabajando y recibí una noticia desafortunada que me lastima el alma y me rompe, regular mis emociones significa, ok, estoy aquí, me voy a salir, voy a pedir permiso, ¿no? Ubico mi celular, ubico mis llaves de la casa, ubico dinero por dónde me voy a ir. Y no significa que no voy a experimentar el dolor, pero también tengo que protegerme y salvaguardarme. Entonces empiezo como a regular un poquito la emoción, ya me autorizaron, me salgo, quizá lloro en el taxi, no sé, en el transporte público, llego y veo que se tiene que hacer, ¿no? Pero no regular la emoción sería que una persona, por ejemplo, le dé un paro cardíaco, una embolia, se desmaye porque es la emoción le gane, ¿no? Entonces, no les digo que no sintamos, más bien sí hay que sentir, pero seguramente ustedes son muy buenos en esto, ¿no? Porque tienen una vida con muchas ocupaciones, no solo la escuela, también
los que tienen hijos, el trabajo, la casa, no se diga, que es toda una actividad, o personas a su cuidado. Entonces, cuando a ustedes les ocurre algo, sé que sienten dolor, se quiebran, pero hasta para sentir ese dolor lo organizan, ¿no? Esa es una buena capacidad de tolerancia a la frustración, es que no me desmoroné del todo en ese momento, ¿no? A todos nos ha pasado que alguna vez hemos tenido que dar estar en el trabajo, o en mi caso, su servidor, igual alguna noticia desafortunada, y dar clases, ¿no? Dar una conferencia, un taller, una plática, y pues regular en ese momento un poquito mi emoción o pedir una disculpa y retirarme, pero sí nos toca siempre hacer eso, ¿no? Regular mi sentimiento. ¿Para qué? Para salvaguardar, acuérdense, siempre la intención no es oprimir mi sentimiento, es salvaguardar mi persona, mi entorno, no cuidarme, ok, ya sé a dónde voy, llevo dinero, un número de emergencia, yo qué sé, ¿no? A eso se refiere regular las emociones. Tercer punto, la tolerancia a la frustración implica mantener la calma, no perder la compostura o el control ante situaciones difíciles. Esto está relacionado con lo anterior. Mantener la calma significa no ponerme en riesgo, ¿no? De repente, yo estoy aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y de repente luego me toca ver en fines de semana a veces como, pues no sé, muchachitas o jóvenes, ¿no? Cerca de la zona centro, que están de fiesta, están por ahí, y los veo como demasiado emocionales, y se salen y se cruzan las calles, ¿no? Como con esta idea de que les cuesta medir un poco los peligros, ¿no? Entonces yo digo, tal vez si están en estado de ebriedad, deben calmarse, llamar a un familiar, salvaguardar su persona, ¿no? Pero he visto como peleas en la calle, ¿no? Que salen, están los coches, entonces comportamientos muy acelerados, ¿no? Entonces en alguna ocasión me tocó con una chica que vi pues sentada en el piso muy mal, ¿no? Como, oye, ¿te sientes bien? ¿Quieres que llame a alguien? Me quedé un momentito a que alguien llegara por ella, pero, pero es esa cuestión que les digo de mantener la calma, y aunque esté ocurriendo algo, una pelea, una noticia, salvaguardar primero mi integridad, y ya después dejar fluir toda la emoción para no ponerme en riesgo, ¿no? Entonces, a todos seguramente les ha tocado alguna situación de este tipo, ¿no? Les digo, más los que tienen hijos, es a veces un poco más visible ahí, porque ellos justamente están aprendiendo a tener tolerancia a la frustración. Ahorita les doy un ejemplo con ellos. Ok, cuarto, persistir en la búsqueda de metas, seguir adelante a pesar de los obstáculos y fracasos. Ok, este punto es muy interesante porque tiene que ver todo lo que me está pasando, y la única luz que yo puedo ver al final del camino es una meta. Si yo no tengo metas en la vida y me ocurren cosas adversas, malas, lamentables, como no tengo una meta, va a ser muy difícil que yo me visualice fuera de ahí, porque justo no tengo algo en el futuro. Entonces, persistir en la búsqueda de metas significa la única cuestión que me va a sacar de ese momento es tener algo, un pensamiento del futuro. Oye, estoy muy triste, pero ok, recuerdo mi meta es en este momento, no sé, mi salario, ¿no? El trabajo, algo de los hijos, la escuela, las fechas, ¿no? Entonces, siempre las metas nos ayudan a salir de estas situaciones desagradables. Y quinto punto, adaptarse a las circunstancias, flexibilizarse ante los cambios y aprender de las experiencias. Aquí les voy a compartir un artículo, se los voy a mandar para mañana, que es de cierre, que me pareció muy interesante. El artículo que leí, sigo muchas páginas de ciencia, ¿no? Y estaba leyendo un artículo que decía que la pregunta de investigación la hacían sociólogos. Era, ¿cómo es? ¿Ustedes recuerdan que el Homo sapiens y toda esta cuestión de la evolución pues se originó en África, y de África el Homo sapiens se fue moviendo a través de toda la Pangea, y al moverse, al deslizarse, lo que hizo fue que se fue adaptando a los entornos, pero toda la especie humana vino de ahí. Entonces, la pregunta que siempre se han hecho los científicos es, pues, ¿cómo se desplazó el Homo sapiens pues, a tanta distancia, ¿no? ¿Cómo pudo sobrevivir, ¿no? ¿Cómo fue tan fuerte si no tenía tantas herramientas para sobrevivir, sobre todo?
los que se desplazaron a la parte, pues, del continente asiático, que, bueno, lo que hoy en día es el continente asiático. Entonces, mucho tiempo se creyó, o por años se creyó, que el Homo sapiens había sobrevivido por su fuerza, porque al ser fuerte avanzaba más, pero en realidad no, el Homo sapiens no era una persona de las proporciones que tenemos hoy en día, eran más pequeños, ¿no? Entonces, este hallazgo que leí hace poquito, yo creo que se publicó hace unos años, pero lo acabo de leer, ¿no? Entonces decía que se había comprobado que ese camino que siguió el Homo sapiens, o las rutas que siguió, o la forma en la que pudo llegar y esparcirse a la especie humana, fue porque pudo adaptarse a los climas y su piel le permitió justamente establecerse. No fue la fuerza ni los caminatas, porque murieron muchos también, lo supongo. Fue la capacidad de su cuerpo de sobrevivir o a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas para los que se fueron deslizando. Y esto fue a través de millones de años, ¿no? Crean que ocurrió en una década, ¿no? Millones de años. Entonces, había muchos términos que yo no entendía, pero el mensaje era ese, ¿no? La especie humana sobrevivió no por fortaleza, sobrevivió por adaptación. ¿Qué es adaptación? Es cuando nosotros modificamos nuestro cuerpo para adaptarlo a las circunstancias. Recuerden lo que les dije de resiliencia. Ahora, eso pasó con la especie homínida hace millones de años. ¿Esto qué significa? Que evolutivamente todos, porque todos provenimos de ahí científicamente hablando, todos poseemos esta capacidad de adaptarnos a las diferentes situaciones, principalmente las climáticas, y podemos sobrevivir. Desarrollamos un organismo capaz de adaptarse a ello y desarrollar defensas. Entonces, este descubrimiento era tan importante porque tal vez por mucho tiempo se creyó que eran la fuerza que tenía esta especie y no, en realidad fue características corpóreas que lo hicieron asimilar el clima. En pocas palabras, en la medida en la que nosotros podamos flexibilizarnos, es que vamos a poder mostrar mayor tolerancia a la frustración y tener mejor adaptabilidad. Entonces, este que podría ser un hallazgo muy ajeno a nosotros, en realidad pues es nuestro origen, nuestros orígenes, ¿no? Nuestra especie es evolutivamente adaptable, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo? Que de repente nos hemos puesto en situaciones donde ya no tenemos que adaptarnos tanto y decimos, no me gusta, me voy y hemos perdido un poquito la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, esto se los dejo para consideración personal, que me permite adaptarme a las circunstancias, al clima, a las situaciones, pues esta flexibilidad que yo tengo para decir, ok, y que ojo, no es aguantarse, ¿no? No hay que confundirlo. Aguantarse es pues ya al grado de generar cierta incomodidad. No me refiero a aguantarse, me refiero a adaptarnos. No sé si ustedes han hecho este experimento, si no háganlo el día de hoy, está muy padre. Cuando ustedes apagan toda la luz de un cuarto, al principio obviamente no ven nada, no se ve. Pero después el ojo, la retina se va adaptando y puedes ver en la oscuridad. O sea, no mucho, pero sí al menos puedes ver con qué no golpearte. Entonces, la retina tiene la capacidad de adaptarse en la oscuridad y te permite ver un poco. Obviamente hay de oscuridades a oscuridades, ¿no? Pero sí puede hacerlo el ojo. El ojo humano tiene esa capacidad. La tienen también los gatitos, por ejemplo, ¿no? Que ellos ven totalmente en la oscuridad, como de día. Entonces, nuestro cuerpo sí está diseñado para adaptarnos y esto me gustaría que lo tuviéramos en cuenta cuando a veces decimos, no, no puedo, esto no es para mí, no puedo, ¿no? A veces este mensaje inconsciente que le mandamos al cuerpo, pues justo lo bloquea. Entonces, estas son 5 formas de manejar la tolerancia a la frustración de manera sana o saludable. En la imagen que les puse ahí es, ¿quieres llegar alto? Tolera la frustración, ¿no? Y vemos una persona que ya llegó a donde quería llegar, a donde sea que quería llegar, pero pues, ¿qué implicó llegar ahí? Proyectos detenidos, cambio de planes, incidentes, rechazos, inversiones fallidas. Entonces, requirió muchas cosas. Llegar a un punto, a veces yo tengo una frase, ¿no? Sobre todo cuando veo a un alumno que se titula o que avanza, yo siempre digo, detrás de cada éxito hay 100 fracasos, ¿no? Mínimo.
Entonces, detrás de cada cosa buena que vemos de una persona que sobresalió, que brilló, que hizo, hay muchos fracasos, ¿no? Entonces, esto me gustaría que siempre lo tengamos en cuenta porque sé que no es fácil, ¿no? Detrás de cada cosa que ustedes tienen buena, sé que también hay rechazo, sé que también hubo momentos críticos, momentos difíciles, ¿no? Y a veces ni siquiera tienen que decirlo. Bueno, al menos yo desde mi formación puedo notarlo, puedo verlo y valorarlo, ¿no? Detrás de cada módulo que avanza, hubo 100 cosas difíciles, lo sé. Tiempo, madrugada, les digo, cuando me llegan sus notificaciones en la madrugada, digo, wow, ¿no? Wow. O sea, me los imagino siempre ahí con un té o un café avanzando en la computadora o en su celular y me da muchísimo orgullo, ¿no? Decir, qué padre, qué bonito ver a personas tan comprometidas y yo se los aplaudo y se los valoro mucho, ¿no? Principalmente a los que tienen hijos, a todos, pero principalmente a los que tienen hijos, ¿no? Que ya se encargaron de 1000 cosas y ahora sí me pongo a hacer mis actividades, ¿no? Entonces, es una frase de mí para ustedes para reconocer pues toda su constancia en esto, al menos en prepa en línea, lo que yo les conozco. Ok, ahora, tolerancia a la frustración y ahora hay que ver qué es intolerancia a la frustración. La tolerancia del lado izquierdo, ya les había dicho, ocurre cuando se reconoce que un hecho desagradable puede ser molesto o incómodo, pero aún así se puede afrontar favoreciendo emociones y comportamientos saludables. Es todo de lo que hemos platicado. Pero ahora sí viene. ¿Qué es la intolerancia a la frustración? Ocurre cuando frente a un acontecimiento desagradable o incómodo la persona considera que aquello es insoportable o que no lo va a tolerar o afrontar. Seguramente ustedes han escuchado a alguien o conocen a alguien o han sido esa persona que dice, no, esto no voy a poder, esto es insoportable. Sí, sí, hay cosas insoportables, por supuesto, pero no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. No, es insoportable y yo le voy a agregar dos palabritas. Insoportable en este momento, tres, perdón. En este momento es insoportable. En este momento me parte, me duele, me quiebra, estoy roto por dentro, rota, pero es en este momento. Conforme pase el tiempo, conforme reciba apoyo psicológico, conforme me enfoque en alguna meta, va a ser cada día más soportable. El dolor no se va. ¿No? Para los que le han querido hacer esta pregunta a los psicólogos, es que ¿cómo hago para que el dolor se vaya? El dolor nunca se va. Para los que todos yo creo que aquí hemos tenido pues la desdicha de vivir algún acontecimiento pues grave o desagradable o muy desagradable, sabemos que el dolor no se va. Simplemente aprendemos a vivir con él. Aprendemos a hacer las paces para que ese dolor no nos rompa cada día, ¿no? Pero avanzamos, ¿no? Y reconocemos, y yo les digo a veces, abrazar al dolor también. No decirle, oye, ¿por qué estás aquí? Nunca te quise, vete, ¿no? Es como, ok, dolor, vamos a habitar este cuerpo juntos, tenemos que llevarnos bien, ¿no? Porque tú no te vas a ir y yo no me voy a ir. ¿No? Entonces somos inquilinos en la misma casa, la persona y el dolor, y hay que aprender a convivir, ¿no? Entonces, la intolerancia a la frustración es cuando a una persona le ocurre cualquier acontecimiento de magnitud leve a severa y usa la misma frase, esto es insoportable, nunca más voy a... Ok, hay un punto, nunca más volvemos a ser los mismos, pero de alguna manera ese evento también nos permite ser más fuertes, afrontar, incluso de algunas personas pues, ya muy sabias, ¿no? Aprender, ¿no? Y mejorar a partir de ello. Entonces, esta palabra sí, díganla, hay que decirla muchas veces, pero hay que decir, esto es insoportable en este momento. Mañana no sé, en un mes no sé. Tal vez siga siendo insoportable, pero yo voy a ser distinto, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de tolerancia e intolerancia a la frustración. Ok, ahora, en esta imagen está muy bonita porque dice, seguramente ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué a veces yo tengo baja tolerancia a la frustración? ¿Qué hace que yo a veces no pueda aguantar una situación o me quiebre o no pueda salir adelante? ¿Qué me está generando eso? Estos son algunos puntos que explican por qué una persona puede tener baja tolerancia a la frustración.
La primera dice, empezando de izquierda, abajo, de la izquierda hacia abajo, hacia la derecha. Desregulación emocional. Emociones intensas de enfado, ira y tristeza. ¿Esto qué significa? Que si una persona de por sí ya tenía serias dificultades de enfado, ira, tristeza, y todavía le sumamos que le ocurren algunas situaciones adversas, ¿qué es lo que pasa? Es casi evidente, baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿por qué creen que siempre hay que tener muy trabajadas las emociones de enojo, tristeza e ira? Ya hablamos en la sesión, de hecho, pasada acerca de esto, de por qué hay que tenerlas en la mira, porque de ellas depende mi capacidad para tener tolerancia a la frustración, ¿no? Qué bueno que no nos podemos ver, porque les voy a dejar ahorita un ejercicio en privado, ¿no? Ustedes para esto solamente necesitan tocar su rostro. Entonces, ¿cómo a veces podemos darnos cuenta que hay personas que les cuesta mucho trabajar el enojo, la ira? Es porque esas emociones inconscientemente van dejando marcas en nuestro rostro. Y no me refiero a las arrugas, se los juro. Me refiero a marcas universalmente conocidas como marcas en el rostro del enojo y la ira. Y para los que tengan oportunidad de verme, estoy señalando aquí entre las cejas. Para los que no me puedan ver, estoy tocando mi rostro y me refiero al espacio que tenemos entre las cejas. Ese espacio, cuando nosotros nos expresamos, ¿no? Pues se mueve, obviamente, ¿no? Yo soy muy me muevo mucho, pero cuando a una persona le ha costado por años trabajar esta emoción de la ira, se le llega a hacer como una marquita aquí, ¿no? Como hasta pueden tocar como el pedacito de carne que se hace entre las cejas. Y esa es una marca universal de que hay poco manejo de la ira. No se le llaman como algunas marcas en nuestro rostro o aspectos microfaciales, creo que también le llaman, de la ira. Entonces, cuando una persona a veces llega a tener demasiado marcada esto, y no se diga en personas jóvenes, yo he visto esa marca, aunque no me lo crean, en niños de 3 años, ¿no? Que tienen rabietas muy intensas, ¿no? Entonces empieza a ser como una marquita aquí, que ya con el tiempo es difícil como es que no estoy hablando de una cuestión estética, ¿eh? Para que no se malentienda, estoy hablando de una cuestión emocional, no es como se vea, no, no me interesa eso. Mi punto es que también las emociones van dejando ciertas marcas en nuestra piel, ¿no? Entonces, son marcas que no es que se ven bien o mal, son marcas neutrales, pero que hacen referencia a una cuestión excesiva de enfado. Entonces, ustedes analizan y de hecho cuando estén muy enojados, inconscientemente esa marca se empieza a hacer, o sea, empezamos a hacer como una cara, ¿no? Como de rabia y se hace, ¿no? Hay personas que se enojan, pero sin expresión, también esa es otra cuestión que se le llama anedonia. Pero bueno, esa es una cuestión identificable visualmente de poco manejo de la ira, ¿no? Y si la tenemos, no se preocupen, es momento de trabajarlo, porque eso nos podría estar predisponiendo a tener una baja tolerancia y frustración. Entonces, ese es el primer punto, todos analicen y abracen su marca también, que seguramente, pues, algunas experiencias que han vivido, pues les permitió protegerse, ¿no? Pero ese es importante de considerar así los psicólogos. Este es un tip que yo les paso, así nos podemos percatar de ello. Dos, abandonar y no terminar proyectos. Esto también genera baja tolerancia a la frustración porque yo les dije hace rato, les hablé de expectativas. ¿Qué pasa cuando yo me emociono con algo y ni siquiera llego a la realidad? Es más, lo abandono. Me emociono, abandono, me emociono, abandono, me emociono. ¿Qué es lo que va a hacer mi mente? En automático mi mente va a decir, ¿sabes qué? Ya ni te emociones, no quiero hacerlo. Entonces, a veces cuando no culminamos proyectos, nuestra mente nos juega chueco y nos dice, yo ya ni me voy a prestar a tus juegos de ilusionarme porque seguramente no lo vamos a terminar. Entonces ni siquiera llegamos a la cuestión de la realidad. Entonces, a veces yo sé que podemos estar muy cansados, yo puedo entenderlos de verdad, pero a veces vale la pena hacer pausas, sí, pero hay que intentar terminar los proyectos.
Para los que estuvieron conmigo en la primera sesión, yo les puse un ejemplo, ¿no? Para ilustrar esto de no abandonar las metas o los proyectos. Y el ejemplo fue el siguiente. Imagínense ustedes que van en qué sé, en un autobús, en un auto, en una bici, en una moto, y van a ir al mercado, vamos a ponernos, que queda pues, a media hora, 40 minutos de Sócrates, es un mercado muy lejos. Entonces, ustedes van en su medio de transporte y van en las vías, ¿no? Pero resulta ser que cuando van en la vía les toca un semáforo rojo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues me detengo, ¿no? Checo mi celular, ¿no? Tomo agua, yo qué sé. Ok. Y me toca el siguiente semáforo en verde. Digo, ok, avanzo. Y el siguiente me toca en rojo. Este ejemplo me permite ilustrar que a veces las metas que trazamos nos tocan semáforos verdes, es como avance, 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 pero en otras ocasiones también esos trayectos nos piden hacer una pausa y por eso son los semáforos rojos. Pero por ese semáforo rojo no significa que yo tengo que detenerme, ¿no? Imagínense en ese ejemplo que en el primer semáforo rojo es, no, me tocó semáforo rojo, yo ya me voy a mi casa, ni voy a llegar al mercado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, ahorita en prepa en línea, una mala calificación, por ahí un comentario, entregué mi actividad, eso no significa que tengo que detener. Significa que, ok, esta es la pausa que no pedí, ¿no? Pero ni modo. Entonces, esas pausas no es que nos hagan más fuertes ni más tolerantes, son pausas que ya el trayecto traía implícitas. Son pausas que ni queríamos, son pausas que ahí están. Entonces, espero que este es un ejemplo que les comparto con mucho cariño y respeto para que ustedes lo pongan en su mente y digan, ok, ya llevo mis 4 semáforos, o que no les pasa a veces, ¿no? Que vamos en el transporte y 4 semáforos seguiditos rojos y dices, ay, qué mala suerte. Entonces, una señal en rojo es detente, pero no es abandono, ¿no? Entonces, hay que considerarlo así porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente puros no, 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 y digo, bueno, ¿y mi meta? Ok. Entonces, con este ejemplo yo ilustraría lo de abandonar y no terminar proyectos. No hay que abandonar la meta aunque tengamos un semáforo rojo, ¿ok? El siguiente, impaciencia. La impaciencia tiene que ver con a veces la velocidad a la que yo quiero que ocurran las cosas, ¿no? Es como, ya que todo salga bien, ya que saque 10, ya que pues, sea mañana, ya. Y bueno, es que no podemos controlar el tiempo, quisiera yo, ¿no? Si alguien ya lo aprendió, dígame cómo. Todos quisiéramos controlar el tiempo, todos quisiéramos que el día tuviera 30 horas, todos quisiéramos que ocurrieran cosas buenas, ¿no? Resultados buenos, pero a veces hay una frase, ¿no? También de el que espera, desespera. Pues sí, esperar nos desespera muchísimo, pero mi punto aquí es que con la impaciencia, se los juro, no vamos a lograr nada, ¿no? Solo vamos a ser como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que corría, y las cosas seguían su propio ritmo, ¿no? Entonces, la impaciencia no hace que algo se adelante. Ojalá que siendo impacientes las cosas ocurrieran, ¿no? Yo me inscribiría, díganme dónde, siendo impacientes, pero no, desafortunadamente, aunque seamos impacientes, las cosas van a seguir su propio ritmo. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto, ansiedad e irritabilidad. A veces lo que genera mi baja tolerancia a la frustración es que, pues todo me pone nervioso, todo me irrita, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las lluvias. Hay dos formas de ver las lluvias, o tres o cinco, ¿no? Una es como, las odio, ¿no? Mi ropa, no sé si les ha pasado que cómo secan la ropa, porque pues al no haber tanto sol o aire, todo es humedad, es muy difícil que se seque. ¿Yo qué actitud puedo tener ante eso? Pues me irrito y digo, pues, quiero que deje de llover, ¿no? ¿Qué hago? No, no lavo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, es ok. Una de dos, o la tomo con sabiduría y gracia o me enojo diario. Voy a enojarme diario, pues me genera irritabilidad y diario voy a estar o mal del estómago, o mal de la cabeza, o mal de algo, se los aseguro. Entonces, a veces vale la pena, pues tomar las cosas un poco chuscas, quizá, y decir, no, bueno, pues no sé, el mismo suéter toda la semana, porque pues no se va a secar otro, y no pasa nada, ¿no? Entonces,
la ansiedad e irritabilidad y la manera en la que yo afronte las cosas, a veces no las va a cambiar. A veces las cosas van a seguir ocurriendo de la misma manera. Entonces, hay que tomarlo en cuenta eso cuando haya situaciones que no están en nuestras posibilidades. Yo he visto a gente ahorita por las lluvias enojarse tremendamente y lo entiendo, yo lo entiendo, pero el punto es que debemos hacer algo, no podemos renunciar a nuestro trabajo porque en el trayecto llueve, no es posible. Entonces, eso se refiere aquí con irritabilidad. Me voy a ir a las siguientes tres. Desmotivación. ¿Qué me hace que tenga baja tolerancia a la frustración? Pues tal vez que ya no me siento tan motivado con mi meta y digo, pues es que, ay, ¿para qué hago las actividades? No, igual y ni paso el módulo, es que es muy difícil. ¿Y por qué me inscribí? Desmotivación es cuando vamos perdiendo la capacidad para ilusionarnos. Y yo les diría, pues en la vida, algo que nos permite sentirnos, pues, estables o que nos permite saber que estamos existiendo es la capacidad que tenemos para ilusionarnos. Ilusionarse es muy bonito, ¿no? Entonces, cuando nos desmotivamos es cuando empezamos, no vale la pena, ¿para qué? No tiene sentido, ¿para qué lo hago? Nadie me va a reconocer. A veces no es que uno haga las cosas por ser reconocido, es porque a mí, cuando lo logro, me va a dar una satisfacción enorme. Entonces, a eso se refiere la desmotivación. Después dice, conductas de evitación, procrastinación. He aquí el tema de todos hemos vivido, la procrastinación. Les dije fue en la segunda sesión. La procrastinación es un comportamiento que tiene que ver con ir postergando una actividad, pero ojo, importante. La procrastinación no significa no hacer nada. La procrastinación es, tengo que acabar mi actividad integradora, pero, mi cocina está bien sucia, déjeme, voy a limpiarla. Pero vi por aquí que quiero ordenar unos libros. Ese es procrastinar. Cuando en lugar de centrarme en mi objetivo y mi actividad, hago otras cosas para distraerme. Y en realidad termino haciendo algo, pero no lo que debía de hacer, ¿me explico? Muchos han confundido la procrastinación con ay, no haces nada. No, 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 no. Jamás. La procrastinación es sí hago algo, pero no lo que debería de hacer en ese momento. Por eso a veces lo manejan como un poco chusco, ¿no? Que quieres limpiar tu casa, ponte a hacer una actividad escolar porque empiezas a hacerle y dices, no, 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 esto voy a limpiar aquí. No, esto es muy importante y me empiezo a desviar. La procrastinación tal vez sería eso, ¿no? Desviarnos, ¿no? Entonces, el procrastinar también hace que tenga baja tolerancia a la frustración. Tanto voy postergando que ya ni quiero hacer las cosas, ¿no? Y el último punto, este es muy bueno, impulsividad. A veces cuando una persona tiene baja tolerancia a la frustración es porque todo quiere rápido, está muy relacionado con impaciencia. No es porque tengo que esperar y a mí todo me va a salir. Y entonces, y somos muy acelerados, ya les dije, las cosas a veces llevan su propio ritmo. A ver, yo les diré a ustedes, terminemos el módulo 3 en una semana, pues es un buen deseo, sí, lo admito, pero no es posible, porque ya hay detrás de esta planeación de las 4 o 5 semanas hay toda una organización. Aunque yo quiera que así sea, no es posible. Entonces, a veces no tiene que ver con mi deseo, tiene que ver con cómo son las cosas y eso es parte de aceptar, ¿no? Entonces, todos estos elementos que pudimos leer, que pudimos ejemplificar, me permiten entender qué hace que a veces yo tenga baja tolerancia a la frustración. Aprovecharé aquí para poner un ejemplo con niños. Ok, yo por ejemplo como psicóloga, ¿cómo le enseño a niños a tener alta tolerancia a la frustración? Yo les hago un juego y les digo, mira, desde que llegamos aquí a esta vida, llegamos y tuvimos que hacer un trato. Cada día de nuestra vida hay algo que se nos va a negar. Y en los niños les pongo estos ejemplos. Negar la vida, lo trabajo desde los 4 años más o menos. Puede negar la vida. Que pues yo quería comer, no sé, hoy salchichas y comí nuggets. No comí lo que yo quería. La vida me lo negó. Y entonces yo les enseño a los niños que cada día la vida nos regala muchos sís, pero nos regala al menos uno. Y ese no tenemos que recibirlo con amor.
porque si rechazamos al no, se va a ir acumulando y pude rechazar 5, pero al sexto día me tocan 6 nos. Entonces, así lo enseñó con un niño. La vida o el acuerdo que se hizo para llegar nosotros a esta vida fue, cada día vas a tener uno, a veces vas a tener 2, 3 o 4 nos. Y se tienen que abrazar. Se tienen que decir, ok, hoy no puedo comer lo que quiero, hoy no puedo tener lo que quiero y no puedo salir al parque. Es mi no del día. Pero yo les digo, ese no, a cambio, te va a dar fuerza. Porque cada que abrazas un no, a los niños que les gustan los videojuegos, les digo, es como si te diera más puntaje. Cada que abrazas un no, tú te vuelves un poco más fuerte. Entonces, no lo rechaces porque acuérdate que entre más rechaces, llega un día que se te acumulan los no y todo te va a salir mal. Entonces, de esta manera voy enseñando a los niños que crezcan con la idea. Aparte les digo, conforme crezcamos, más no vamos a tener, ¿no? Ya en la etapa adulta, ¿cuáles son nuestros no? Pues un empleo, o no me subieron el sueldo, o no salí a la hora que quería, o si estamos intentando tener una relación, no estoy con la persona que quisiera, o no, la relación no siguió como yo quise, mi tarea no sacó la calificación que yo quería, no avancé como yo quería, ese es mi no del día. Y en la medida en la que pues, nosotros podamos aceptar esos no, de verdad nos vuelven más fuertes, porque es, ok, es mi no del día, lo acepto, ni modo, pero sí le voy a llorar. Entonces, hay gente que dice, es que no, yo soy exitoso o exitosa y a mí los no, jamás. He conocido a personas con muy baja tolerancia a la frustración porque justamente tienen esta idea de, si yo me esfuerzo, la vida no me va a negar nada. Y es que no es la vida, ni el destino, ni Dios, para los que tengan creencias. Es que la vida por sí misma ya tiene sus no incluidos. Solo que a veces, como venimos de buenas rachas, decimos, ah, pues todo bien. Y cuando viene el no, decimos, es que algo está mal, es que no, nada se me va a dar, no. El no, cuando aceptamos llegar aquí, el no ya venía incluido. Entonces, si vivimos con esa idea de verdad, les aseguro que la tolerancia a la frustración, vamos a tener mayores posibilidades de trabajar. Ok. Claves para mejorar la tolerancia a la frustración. Este es un resumen muy general de cómo yo puedo hacer para tener una mejor tolerancia a la frustración. Uno, convierte las situaciones que generan frustración en aprendizajes. Esto, la verdad, cuando yo lo leo, digo, wow, de que me pase algo malo, que yo lo considero aprendizaje, pasa mucho, porque en lo que lo asimilas, pues es un proceso pues es complicado. Entonces, pero el punto final para que ustedes sepan que toleraron algo es que lo vean como un aprendizaje, ¿no? Dos, no te rindas, sigue intentando y busca alternativas para alcanzar el objetivo. Ayer escuché una frase muy bonita en un podcast que decía, el camino se escribe con, no, la meta, o sea, mi meta se escribe con pluma. ¿Cuál es mi meta? Terminar prepa en línea. El camino se escribe con lápiz. ¿Por qué? Porque al ser con lápiz, pues le voy a borrar, le voy a corregir. Yo creí que iba a terminar en este tiempo, híjole, ya me alargué un poquito, híjole, no esperaba esto. Entonces el camino todavía se puede ir borrando y replanteando. La meta es fija. La meta no se borra, no la borren. El camino sí a veces va. Vamos a tener que tomar atajos, hacer una pausa, pero no vamos a perder el camino. ¿Se viste el camino? Tercero, identifica los sentimientos negativos y no te dejes dominar por ellos. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? No puedo, esto no es para mí, es no es para qué me inscribí, yo ni quería estudiar, no puedo con la tecnología, esto no es lo mío, ya no tengo edad, esto lo he escuchado mucho. Esos son los sentimientos negativos que hacen que a veces tengamos baja tolerancia a la frustración. Cuatro, ten siempre una actitud positiva frente a las situaciones que te generan frustración. Este también tengo mis asegúnes con este punto, ¿no? Porque a veces cuando nos ocurre algo bien feo, pues es muy complicado tener una actitud positiva, ¿no? Yo, yo lo que hago es que permito a las personas que se expresen o que digan lo que sienten, incluso que utilicen palabras antisonantes, las escriban, ¿no? No nos limitemos, no siempre viene la actitud positiva enseguida. A veces sí ocurre esto de, no, pues me siento mal y quiero mandar lejos a todo lo que me ocurrió, ok, ya después me reconcilio. A veces vale la pena hacerlo, ¿no? No me dejarán mentir, ¿no? Cuando nos tropezamos o nos
nos pinchamos o algo, es como, uy, y nos da mucho coraje y sacamos, ¿no? No es que tengamos ahí la actitud positiva guardada. Primero lo experimentamos y sentimos bien, pues ya que nos desahogamos, ya viene lo positivo. Hágalo. Quinto punto, cree en ti y en tus capacidades para conseguir el objetivo. Yo se los he dicho. De verdad, admiro mucho, los admiro mucho. He tenido la oportunidad de platicar con varios de ustedes y para mí ha sido muy enriquecedor y muy bonito, de verdad, saber que muchos trabajan, que tienen hijos, muchos madres que sostienen un hogar, ¿no? Personas que están en otro país, ¿no? Personas que tienen trabajos altamente demandantes, ¿no? Y que están aquí. De verdad, si alguien no se los ha dicho, yo se los reconozco y también lo he vivido y sé de qué se trata, ¿no? Sé lo que es dormir 2 horas. Sé lo que es no dormir, sé lo que es ver que empieza a amanecer, ¿no? Sé lo que es a veces, pues, no comer, yo qué sé, no tener tiempo, o no tener economía. Se los digo desde el corazón, también lo he vivido y sé todo lo que implican esos esfuerzos, ese no dormí, no he comido, estoy harto, quiero soltar todo, pero ese esfuerzo que ustedes están haciendo, sí, sí va a valer la pena y todas las palabras que se les comparten, pero yo les diría algo diferente, ¿no? Cada que viven un día así, cada que hacen un mayor esfuerzo, ustedes están modificando su ADN, están siendo más fuertes, ¿no? Están explotando una capacidad. Como el músico, cuando empieza a especializarse, ¿no? Y se especializa y se especializa y se vuelve un gran músico. Cualquier capacidad que se entrena se fortalece. Y ustedes ahorita están practicando mucho la tolerancia a la frustración, el ser multitareas, el llegar a hacer una cosa y ya están haciendo otra cosa y con una mano hacen una y con otra otra. Lo valoro, lo reconozco y solo les digo eso. Están haciendo su cuerpo y su mente más fuertes, ¿no? Entonces, crean en ustedes, crean eso en su esfuerzo y si alguien no se los dijo, yo se los digo con todo respeto o admiración o también con cariño. Muchas felicidades por el esfuerzo que hacen, por seguir aquí. No duden de sus capacidades. Acuérdense del ejemplo de la ruta y los semáforos. Hoy hago una pausa, eso no significa que voy a parar, es porque pues estoy cansado, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo el que ustedes hacen por poder con todo y sé que van a lograrlo. El tiempo pasa súper rápido y cuando menos cuenta nos demos, ustedes estarán en su ceremonia de graduación, ¿no? Y muchas cosas mejores vendrán. Entonces, creen en ustedes. Díganse en esos momentos de ya estoy destruido, no doy para más, ok, hoy elijo descansar, pero soy muy capaz y soy muy fuerte y yo puedo con esto. Actividad hoy no puedo contigo mañana, mañana nos vemos, ¿no? Pero yo les diría eso, no confíen en sus capacidades, ¿no? Y sexto punto, practica técnicas de relajación, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado, creo que esto se habló en la sesión antepasada, hablé de algunas estrategias de control de la respiración, de la respiración diafragmática, cómo sentirme un poquito más relajado. Y bueno, esto de manera general, porque tampoco son recetas, son técnicas que yo les comparto para mejorar la tolerancia a la frustración, para que no olviden su meta, para que no olviden el camino y también para que sean tolerantes a modificaciones. ¿Pasa alguna situación? Ok, no, hago una pausa. No, ok, la actividad la quería hacer hoy, no pude, la hago mañana. No pasa nada, en realidad no pasa nada. Si de plano tuvieron una situación bien complicada, hablen con sus asesores, ¿no? Y expónganles las situaciones. Entonces, estas fueron dos fórmulas que me encontré en internet y que primero dije, poco sí, a ver, déjalas analizo. Y me gustaron y quería compartírselas, ¿no? Son muy simples, yo lo sé, pero están bonitas, ¿no? La primera, la de la izquierda, dice, si a la realidad le resto las expectativas, voy a tener felicidad. Y tiene mucho sentido, es lo que yo les dije hace rato, ¿no? Si, si mi expectativa era algo de 10 y tengo algo de 8 pues le resto, ¿no? Y entonces eso me va a dar la felicidad.
hay que quitar siempre las expectativas a la medida de lo posible. Y la segunda fórmula es, para yo sentirme satisfecho, necesito a la realidad restarle la expectativa. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues con esto quiero terminar, no sin antes darles las recomendaciones generales de participación en los foros de aprendizaje, revisar las guías para las actividades semanales, perdón, revisar los manuales para el uso responsable de la información. El día de hoy les mandé no sé si uno de ustedes, este no fue a todos, algunos correos como atentos llamados para la cuestión de la calidad de la información y para darles recomendaciones de cómo citar adecuadamente. Si les llegó ese correo y tienen dudas es porque llegaron a tener de sus asesores alguna retroalimentación que consistía en poner atención en la calidad de la información. Si tienen duda de ese correo y les llegó, o sea, si les llegó y tienen duda, escríbanme y yo les digo a qué se refiere. Simplemente es para que pongamos más atención en la manera en la que están escribiendo sus actividades, referenciando la información, ¿no? Y para que eviten esa problemática a lo largo de todos los módulos. Y la última recomendación es los envíos de actividades en tiempo y forma. Recuerden que son hasta el domingo a las 11:55 horas del centro de México. A veces si van a tener un problema, sí pueden anticiparlo. Más bien lo que quise decir es, a veces hay problemas que sí se pueden anticipar, ¿no? Si ustedes saben que están cargadísimos de información, de cosas que hacer, desde el viernes más o menos, vayan anticipando, no, creo que no me va a ser posible, de una vez me pide una extensión, ¿no? Entonces, váyanlo organizando, ¿no? A veces pregúntense, ¿esta actividad cuánto me tardo? 1 hora, no, yo creo que 2. Ok, voy a tener 2 horas de aquí al domingo, ¿sí o no? Entonces, eso me gustaría que lo fueran gestionando para pedir extensiones de tiempo y también sus asesores les puedan contestar. ¿Ok? Entonces, esta es toda la información que les quería compartir con respecto a este tema. Podemos hacer algunas conclusiones. Hablamos del concepto de tolerancia a la frustración, qué es tener baja tolerancia, qué me genera que tenga baja tolerancia a la frustración y qué puedo hacer para mejorarlo. Les compartí una serie de técnicas, les puse muchos ejemplos, no solo de que tengan que ver con sus estudios, también de la vida cotidiana, y finalicé diciéndoles que a veces la clave para tener una alta tolerancia es restarle siempre a la realidad las expectativas que yo tengo, ¿no? Entonces, veo varios comentarios, me gustaría leer si ustedes tienen alguna duda, si no están de acuerdo, si tienen otra información, si quieren compartir algo, con todo gusto los leo. Y, y la idea es que también se sientan parte de todo esto. Voy a comenzar a leer, denme un segundo. Ok, dice, sí, compañera, sí, cuando no pueden cambiar su nombre no pasa nada. Yo, de hecho, cuando comparto el link de Zoom, lo hago que cualquiera se pueda integrar, no se preocupen por su ID ni nada de eso. Ustedes únanse, me importa que estén aquí. No, no, a veces no nos da tiempo ya de cambiar nuestros nombres. Listo, ok, buenas noches, buenas noches. Sí, Wendy, que te tienes que retirar, no pasa nada, buenas noches. Perdón, soy Laura Díaz. Yo vengo de otro linaje de la imagen y semejanza de Dios. Yo no vengo del chango. Sí, respeto mucho las creencias, obviamente todas las perspectivas que tengamos acerca del origen de la vida. Yo aquí les comparto cuestiones meramente evolutivas y científicas con pleno respeto a las creencias de todos. Excelente clase, gracias por su compromiso. Yo no tengo esta marca durante el día, pero luego amanezco con esa marca. Hablábamos de las de la noche. Es muy interesante lo que dice la compañera. Yo no tengo esta marca durante el día, pero luego amanezco con esa marca. ¿Qué creen? Durante la noche ocurre algo que se le llama bruxismo, que es cuando el estrés que acumulamos durante el día no escapa de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y entonces en la noche comenzamos con una especie
de rechinido en los dientes o empezamos como a fruncir nuestro ceño sin darnos cuenta, obviamente, y entonces amanecemos con dolor mandibular, gesticular o en medio o de la cabeza o aquí de las cejas. Es porque lo hacemos de noche. Entonces, esa tensión que no liberamos durante el día a veces ocurre durante la noche y eso es un indicador de que este enojo está ocurriendo en ese momento del día. Entonces, puede ser, esa es la respuesta que te doy para la compañera que lo preguntó. Desgraciadamente, cuando caminan por emociones cada día de esa manera, no aprovechan las oportunidades y las capacidades que tienen dentro. Soltar, no tomar una silla y quedarse ahí, respirar y seguir es una muy buena recomendación. Perdón, se me fue la luz por la lluvia que está muy fuerte. Soy del Edomex. No te preocupes, Diana. Así ha estado el clima y también a veces interfiere con la luz, pero la sesión se queda grabada y mañana mismo se las mando. Eso pienso yo, pero cuando me meto al gym, yo les había dicho que la ejercitación también genera mucha tolerancia a la frustración. Me ha pasado cuando me frustro y digo, ¿por qué me inscribí en Marbelia? Eso les ha pasado a ti y a varios compañeros que dicen, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué me inscribí? ¿No? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo me echo para atrás? ¿No? Pero si en un momento de tu vida lo consideraste, es que en ese momento de tu vida creíste que podrías hacerlo y al estar en el módulo 3 pues seguramente es que tienes todas las capacidades para lograrlo. Comparto tu sentir. Eso me pasa cuando quiero hacer todo de una vez, tarea, quehaceres. Dar gracias por recibir los días con sus retos y bendiciones. Felicidades a todos porque Prepa en línea es un tiempo que no tenemos y creo que todos estamos dando el extra para lograr tener nuestro certificado porque hoy no es la misma situación que teníamos cuando teníamos 15 años, exacto. Ahora tenemos más responsabilidades. Muchas gracias, fue muy nutritivo este tiempo. Gracias por su participación y su compañía en esta sesión. Muchas gracias, gracias a todos. Es un placer escuchar las sesiones. Muchas gracias, Nancy. Muy interesante el tema, muy buena información. Comentó algunas situaciones que vivo a diario. Tomaré en cuenta sus recomendaciones. Buenas noches, ok. Pues ya leí todos los comentarios. Muchas gracias por sus aportaciones. Espero que lo que yo les compartí les sea de gran utilidad. Todo lo hago con mucho respeto, con mucho compromiso. Mi intención, recuerden que es apoyarlos en sus estudios. Si a partir de este tema alguno tiene una situación eh, muy particular, algo que por ahí le esté generando ruido, que se detectó con baja tolerancia a la frustración, mándenme un mensaje, mándenme un correo, solamente compártanme más o menos su edad y género para yo saber recomendarles algunas estrategias o les puedo grabar un video, se los mando y ya veremos la forma en la que podemos solucionarlo, ¿no? Mi maestra, cuando usted tiene algún problema, Lema le pide al Homo sapiens, yo me encomiendo a Dios porque regreso al Creador donde venimos y también tenemos un libro que sí, mira ya de hecho, este, cada uno de nosotros los que estamos aquí hacemos alusión a nuestras creencias, y nuestras creencias provienen de muchos lugares, ¿no? Entonces, es muy importante siempre volver a esas creencias, sean cual sean las que tengamos, religiosas, ¿no? Yo aquí obviamente no comparto mi creencia, solamente aquí es mi profesión, pero cada uno es libre se le llama libertad de praxis, de compartir las creencias que les funcionen, ¿no? Aquí hay personas de muchas diversidades, hay personas pertenecientes a muchas religiones, ¿no? Y es muy difícil llegar a un consenso, perdón. Entonces, tomemos energía o fortaleza de esas creencias que nosotros tenemos para que nos alivien y nos hagan sentir bien, sean cual sean, ¿no? Yo, por mi profesión, obviamente conozco personas con todas las creencias de todas las religiones y con todas son muy respetuosas, ¿no? Entonces, tomen fuerza de aquella creencia que sientan más arraigada, que les nutra, que les enriquezca, que les haga sentir bien y eso les va a dar mucha fuerza, ¿no? Entonces, muchas gracias por recordárnoslo, Mireya. Y bueno, aquí les digo, hay un respeto a todas las formas de pensar. Aquí todas las formas de pensar son bienvenidas, todas, todas.
y sépanse que toda la información que yo les comparto es desde una mirada meramente profesional, ¿no? Entonces, gracias a todos por haber asistido a esta sesión. Gracias por su tiempo. Me alargué un poquito, discúlpenme, luego me emociono, pero espero que haya sido muy enriquecedora para ustedes y les voy a compartir la grabación. Les decía, si tienen alguna duda, inquietud, problema, algo que les esté imposibilitando continuar, detenerse, escríbanme y ya lo vemos en privado, una forma de apoyarles, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias por su tiempo, por sus dudas, por exponer. Valoro mucho los comentarios que tiene cada uno de ustedes y seguimos en comunicación. Entonces voy a finalizar esta sesión. Les deseo muy buena noche a todos y que sigan teniendo una muy buena semana. Hasta pronto. Tengo buena noche a todos. Hasta luego.